Bendecida noche, pueblo del Señor. Es una bendición de parte del Señor el poder llegar a tu casa a través de este medio y poder compartir la palabra bendita y poderosa del Señor. Esta es una noche para que tú te acerques con tu familia para poder recibir el consejo de la palabra. Quiero invitarte a que me acompañes a Filipenses capítulo 3. Quisiera terminar el estudio que iniciamos el día martes acerca de los perros espirituales. Filipenses capítulo 3, versículo 2, dice la palabra del Señor: cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Estoy leyendo la versión Biblia lenguaje actual. Y explicábamos el día martes que los perros representan los falsos pastores. Hoy en día la iglesia está viviendo el tiempo final. La iglesia está viviendo los postreros tiempos. Y estamos viviendo el final de los postreros tiempos. Y el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, nos enseñan y nos alertan acerca de los peligros de los postreros tiempos. Qué tan importante es que nosotros, a la luz de la palabra, podamos ver y con el Espíritu Santo discernir que estamos viviendo el tiempo final, donde dice la palabra que el amor de muchos se enfriará, donde dice la palabra, según lo que dice el apóstol Pablo, 18 características: hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, contenciosos, y empieza a dar características de los hombres de los postreros tiempos. Entonces, a la luz de la palabra, el día martes estudiamos acerca que la iglesia tiene que tener cuidado porque es rodeada por el adversario. Y el adversario toma figura de diferentes animales. Por ejemplo, la palabra del Señor nos enseña: vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, viendo a quién devorar. Entonces leíamos por medio del apóstol Pedro, primera de Pedro 5:8. Pero luego el salmista David escribe el Salmo 22, que es un salmo mesiánico, hablando de todo lo que le sucedería muchos años después a Jesucristo. Y el salmista David describe: toros de Basán me han rodeado. Y esos toros representan a demonios. Luego leíamos Proverbios capítulo 17, versículo 4, acerca de los malhechores que nos rodean. Y por eso dice Proverbios 17:4, el malhechor escucha los labios del perverso. Y el salmista escribe y dice cómo el malhechor llegó sobre él para poder quererlo destruir. Pero también hablábamos de los perros, porque también dice el Salmo 22:16, perros me han rodeado. Y también hablábamos acerca de las avispas, porque ustedes saben que tanto la avispa como la abeja, como el alacrán, tiene aguijón en la parte baja de su vientre o de su abdomen. Y entonces ese aguijón es un órgano puntiagudo que tienen estos insectos como defensa, como sistema de defensa, pero que cuando a uno le pica una abeja o una avispa y le introduce ese aguijón duele. Y ese aguijón es figura del adversario, es figura de enfermedades, representa enfermedades. Por eso el apóstol Pablo dice, y lo habla claramente en 2 de Corintios 12:7, que un emisario del enemigo llegó sobre él como aguijón. Entonces leíamos a la luz de la palabra que tenemos que tener mucho cuidado, y estudiábamos el día martes porque hay un movimiento falso antiministerio de los 5 ministerios. Recordemos que el Señor Jesucristo dejó 5 ministerios para edificación del cuerpo de Cristo, pero hay 5 ministerios falsos.
Y entonces mirábamos como ejemplo la astucia de los gabaonitas, que habla la palabra del Señor, y acerca de cómo estos gabaonitas vinieron. Y en el libro de Josué capítulo 9 se empieza a hablar que estos gabaonitas, número uno, se pusieron zapatos viejos, vestidos viejos, sacos viejos, cueros viejos y pan mohoso. Y engañaron a Josué, y Josué hizo un pacto con ellos para no destruirlos, para no matarlos. Lo tremendo es que estos gabaonitas, en esos 5 elementos, zapatos viejos, pan mohoso, vestidos viejos, sacos viejos y cueros viejos, está detallando el Señor los 5 falsos ministerios. Y hablábamos que en el Señor todas las cosas son hechas nuevas. Y en este evangelio, en este reino, hay cosas nuevas. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Tenemos un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Una nueva identidad en Cristo Jesús. Jesús dijo, esta es la copa de mi nuevo pacto. Hay un nuevo pacto en Cristo Jesús. Dice la palabra, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas empiezan a ser hechas nuevas. Entonces en el Señor, en este evangelio, hay cosas nuevas para nuestra vida. Porque en este evangelio todo es nuevo. Una nueva vida, una nueva naturaleza, un nuevo hombre, un nuevo ser en nuestras vidas desde el momento en que venimos al Señor Jesucristo. Y entonces mirábamos que la palabra del Señor dice en Jeremías 15:3, voy a leer este versículo, Jeremías capítulo 15, versículo 3. Solamente estoy haciendo un resumen de lo que hablamos el día martes para entrar en el desarrollo del tema. Jeremías 15:3, y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, que representan los falsos apóstoles, número 1. Perros para despedazar, que representan los falsos pastores, número 2. Aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Y las aves del cielo y las bestias de la tierra hablábamos que representan los falsos evangelistas. Entonces faltan 2 ministerios: el ministerio profético y el ministerio magistral. Y mire qué tremendo que el Señor dice: guardaos, o sea, cuidaos de los falsos profetas, que se visten como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego el Señor Jesús siempre en los evangelios hace otra advertencia: guardaos y cuidaos de los falsos maestros, hablando acerca de los escribas. Recordemos que en el tiempo de Jesús habían 3 grupos. Número 1, estaba el grupo de los fariseos. Número 2, el grupo de los saduceos. Y número 3, el grupo de los escribas. Qué tremendo, porque los fariseos eran religiosos que se mantenían en las sinagogas. Los saduceos eran más políticos, pero se mantenían en el templo. Y los escribas, que eran los intérpretes de la ley, pero interpretaban la ley a su manera. Y poníamos el ejemplo cuando toman a una mujer que ha cometido acto de adulterio, la descubren y la llevan al templo donde está Jesús. Y ahí está esa mujer en el templo. Y entonces le dice: maestro, la ley de Moisés dice. Sabían la ley, porque interpretaban la ley a su manera. La ley de Moisés dice que una mujer adúltera tiene que morir a pedradas. Y entonces el Señor les contesta: el que esté limpio, que tire la primera piedra. Entonces Jesús se confrontaba siempre con estos 3 grupos de personas: fariseos, saduceos y escribas. Y los escribas representan los falsos maestros. Y la iglesia en este tiempo tiene que tener cuidado de los falsos maestros. Tiene que tener cuidado de los falsos pastores. Tiene que tener cuidado de los falsos profetas. Tiene que tener cuidado de los falsos evangelistas.
Y tiene que tener cuidado de los falsos apóstoles. Y cuando empezamos a aterrizar el tema y empezar a descubrir a la luz de la palabra acerca de los perros espirituales, vemos a la luz de la palabra que los perros espirituales representan o son los falsos pastores. Y entonces estudiábamos, hermanos, acerca de Isaías 56:10, que estos son, quiero que me acompañe solo para darle la base. Isaías capítulo 56, versículo 10, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Está hablando del pastor acomodado, del pastor que no cuida el rebaño, del pastor que es ciego espiritualmente. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Son aquellos pastores que se aprovechan del rebaño, que lo único que les interesa a ellos es ver el beneficio para sus vidas y no enseñar la palabra, no compartir la palabra, sino que lo único que están viendo es el beneficio personal, el beneficio propio. Y por eso decíamos lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6, que es una palabra profética para la iglesia de este tiempo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque es importante que el pueblo de Dios aprenda a amar la palabra, a estudiar la palabra, a escudriñar la palabra, a leer la palabra, a amar la palabra. ¿Por qué? Porque es importante, hermanos, que este libro, que es la palabra de Dios, que es palabra de vida, que es alimento, que es espada, que es fuego, que es martillo, que es leche, que es miel, que es espejo. Esta palabra bendita que nos sana, nos liberta, nos restaura, nos edifica, nos limpia, que nos liberta. Esta palabra bendita, usted y yo tenemos que ser amantes de esta palabra para que tengamos el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Dios habla por su palabra. Este libro que se llama Biblia habla porque, hermano, es el logos de Dios y este logos tiene espíritu. Por eso Jesucristo dijo: mi palabra es espíritu y es vida, porque nos habla. Este libro bendito nos edifica. Entonces hablamos también acerca de lo que dice Éxodo capítulo 22, versículo 31. Éxodo capítulo 22, versículo 31, acerca que los perros comen de los desperdicios y comen de lo que deja, lo que destruye las bestias y las fieras del campo. Éxodo 22, 31, y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Y entonces hablábamos que qué tremendo es cuando nosotros no nos alimentamos de la palabra, cuando no tenemos hambre de oír la palabra, porque dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y entonces, si no nos alimentamos, estamos desnutridos espiritualmente. ¿Y qué sucede cuando estamos desnutridos? Tenemos problemas de salud. Entonces somos presa fácil, somos alimento fácil para las fieras del campo, hablando figurativamente de demonios, y para los perros. ¿Por qué? Porque los perros dice que comen desperdicios, comen cadáveres. Entonces el pueblo de Dios tiene que estar bien alimentado espiritualmente, comiendo el pan de vida. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. El que coma de mí jamás tendrá hambre. Bendito sea el nombre del Señor. Y hablábamos de que en este tiempo peligroso, los falsos ministros, óigalo bien, van a separar al remanente santo, van a separar al remanente del oír la verdad, del oír la palabra
del Señor. Y por eso extraviarán, dijo Timoteo. Acompáñeme a segunda de Timoteo para terminar este resumen. Segunda de Timoteo 4, versículo 3. Dice la palabra: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán de la verdad el oído. Tú y yo nunca tenemos que apartar el oído de la verdad. Por eso la palabra en Apocalipsis 7 veces se dice: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque ahora el Espíritu Santo está hablando al corazón de la iglesia. Pero tenemos que tener circuncidados nuestros oídos espirituales para poder escuchar el mensaje de Dios para nuestras vidas. Muy bien. Entonces vamos a continuar con el estudio. Yo quiero que me acompañe al libro de los Salmos, capítulo 22. Si usted no estuvo el día martes, por lo menos ya tiene un resumen de lo que hablamos el día martes. Para continuar con la línea del estudio, Salmos capítulo 22, versículo 16. Dice la palabra: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y hermanos, a David nunca le horadaron las manos y nunca le horadaron los pies, sino que David, por inspiración del Espíritu Santo, está escribiendo el Salmo 22, que es un salmo mesiánico, que habla acerca del quebrantamiento y sufrimiento que Jesucristo iba a padecer. Aún de cómo Jesucristo descendió a lo profundo de la tierra, porque estaba establecido que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en lo profundo de la tierra, así el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en lo profundo de la tierra. Entonces, qué tremendo es, hermanos amados, que David, por la inspiración del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo, escribe el Salmo capítulo 22. Sin embargo, cuando leemos nuevamente: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y horadaron mis pies. ¿Qué está hablando? Está hablando que los perros son destructores del cuerpo. Y aquí quiero tomar 2 ángulos. Número 1, destructores del cuerpo místico, que es la iglesia, que es el cuerpo espiritual, y del cuerpo físico. Y quisiera introducirme un poco al tema del cuerpo físico. O sea que los perros, óigalo bien, los perros son destructores del cuerpo. Entonces hablemos del cuerpo físico. Y entonces, hoy en día, en el mundo, ha habido un crecimiento de movimientos que se le conocen como proelección, que son movimientos a favor del aborto, a favor de la elección de género, a favor del feminismo, ¿sí? A favor de que padres del mismo sexo, o sea, 2 hombres o 2 mujeres, adopten niños, adopten hijos. Y entonces el niño, sea niño o niña, va a tener a un hombre que va a ser mamá y el otro hombre que va a ser papá. Y estos movimientos, óigalo bien, son llamados movimientos proelección. Porque ahora el niño de 7, 8 años elige qué sexo quiere ser. Si quiere ser sexo masculino o si quiere ser sexo femenino. Y en los países donde ya se ha autorizado legalmente, ¿sí?, la libertad de género, pues entonces ya el niño decide. Y ya el niño de 8, 10, 12 años llega con los padres y le dice: aunque sea varón, yo quiero ser mujer. Y tiene todo el derecho y la ley lo ampara de ese país. Mire cómo está el mundo. Pero ha sido
por estos movimientos. Y por eso cuando el salmista David escribe el Salmo 22:16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Está hablando de un movimiento espiritual falso, óigalo bien, a nivel mundial, a nivel de más de 200 países alrededor del mundo, que están a favor del aborto, porque el aborto es asesinar a un ser. Están a favor de la elección del género, a favor del feminismo. Son destructores del cuerpo, físicamente estoy hablando. Por ejemplo, déjeme decirle que el tema de la anorexia, el tema de la bulimia, que ciertamente son trastornos alimenticios, pero que muchos aprueban la anorexia o aprueban la bulimia. Bueno, si él o ella quiere ser bulímico o anoréxico, déjenlo, no se metan con su vida. En lugar de ayudar a las personas, lo que están haciendo es destruyendo sus cuerpos. Recordemos que la anorexia es provocación de vómitos. Y recordemos que la bulimia es un trastorno alimenticio. Entonces, estos movimientos representados por los perros espirituales, lo que están haciendo es destrucción del cuerpo. Y dentro de esa destrucción del cuerpo vienen las adicciones, como lo que es la pornografía, el sexo ilícito, la adicción a las drogas, la adicción a las bebidas alcohólicas y una serie de adicciones. Que cuando uno se da cuenta, estas adicciones están siendo manipuladas, ¿sí?, a través de espíritus inmundos que son figura de perros para destruir los cuerpos de adultos, jóvenes o aún niños. Y lo más tremendo, no solamente de las personas que no conocen al Señor, sino que también de las personas que conocen al Señor y que tienen una relación con Cristo. Entonces, por eso, hermano, ahora entiendo yo con más profundidad lo que el apóstol Pablo decía. Vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu nos anhela celosamente, porque este cuerpo lo tenemos que cuidar en el equilibrio que Dios nos ha enseñado, porque Dios nos ha enseñado a tener una vida equilibrada, pero tenemos que cuidar este cuerpo, porque este cuerpo es templo y morada del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice, no contristéis el Espíritu que está dentro de vosotros. Entonces, cuando hay una adicción de pornografía, una adicción de droga, una adicción de sexo ilícito, una adicción de alcoholismo y otro tipo de adicciones que existen, las personas tienen que pedir ayuda. Óigalo bien, tienen que pedir ministración para ser liberados, para liberar en su alma esa atadura, ese lazo, esa cadena, ese yugo, para liberar en su alma esa red. Porque entonces el alma del joven, el alma del adulto, el alma del niño puede estar atrapada en una red, puede estar atrapada con un lazo del cazador, puede estar atrapada entre cuerdas espiritualmente, puede estar atrapada en yugos. Y por eso la palabra en Juan dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Porque nuestra alma tiene que ser libre, libre de toda adicción. Porque entonces ahora entendemos que las adicciones son manipuladas por espíritus inmundos en formas de perro. Porque lo que hacen los perros es destruir los cuerpos. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Recordemos, hermano, que el Espíritu Santo vino sobre nosotros, está con nosotros, dentro de nosotros,
Y un día nos va a llevar delante del Padre, delante del Hijo, el Espíritu Santo, debajo de nosotros. Entonces dice la palabra: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, tenemos que aprender en nuestro caminar espiritual a cuidar nuestro cuerpo, porque es templo y morada del Espíritu Santo. Hay una figura preciosa cuando el Señor Jesucristo llega a Jerusalén y entra al templo. Y el templo estaba hecho un mercado. Y dice el Señor: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. ¿Y qué hace Jesús? Empieza a sacar a los comerciantes, empieza a sacar a los cambistas, empieza a sacar a los animales que estaban dentro del templo. Mire qué tremendo. ¿Y qué representa eso, hermano? Lo que representa es que ahora el Señor nos quiere libertar, nos quiere ministrar liberación, libertar. Y entonces el Señor quiere que saquemos de nuestro corazón todo cambista, todo animal espiritualmente, todo aquello que no le agrada al Señor, todo aquello que está dentro de nuestro corazón, que saquemos, que expulsemos toda basura de nuestro corazón. Recordemos que, hermano, Jerusalén tenía 12 puertas que fueron en la conquista quemadas y destruidos sus muros. Y una puerta era la puerta del muladar. Y entonces en esa puerta, hermano, salía toda la basura del pueblo, salía por esa puerta e iba a caer al mar muerto, al torrente de Cedrón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abrir esa puerta para sacar toda la basura que puede haber en nuestro corazón. Porque el Señor quiere que limpiemos nuestro templo, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Lucas capítulo 16. Mire lo que hacen los perros. Lucas capítulo 16, versículo 21. Lucas 16 nos habla acerca de una parábola de Lázaro, el rico y el Lázaro. Y nos habla cómo tanto el rico murió como el Lázaro murió. Pero Lázaro temía a Dios. No fue al seno de Abraham porque fuera pobre, no, sino temía en su corazón a Dios. Tenía temor de Dios. El rico no, pero era hijo. Y era hijo de Abraham, espiritualmente. Y entonces ahora lo tremendo es Lucas 16, 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas, hablando de Lázaro. Entonces, ¿qué hacen los perros? Lamer las llagas. Estamos hablando espiritualmente, de perros espirituales, que son figura o que representan los pastores falsos. Entonces, ¿qué hacen los perros? Según este versículo, lamían las llagas. ¿Y sabe qué es lamer la llaga? Es cuando una persona tiene un problema de inferioridad en su corazón. Es cuando una persona se siente a sí misma y se siente con lástima, se tiene lástima de ella misma. La lástima es un espíritu inmundo de autocompasión. Y entonces, óigalo bien, hay un rechazo en su alma y por eso se tiene lástima de sí mismo. Y entonces los perros espirituales lo que interna o puede ser externa. De hecho, una úlcera es una llaga interna. Hay muchas personas que padecen de úlceras gástricas. Hay una llaga interna que está sangrando internamente y eso es peligroso. Ahora veámoslo espiritualmente. ¿Cuánto pueblo de Dios tiene llagas espirituales internas en el alma y en el corazón? Niños, en la juventud, en la etapa de adulto.
lastimados, heridos, maltratados espiritualmente. Y no han permitido sanar esa llaga, sanar esa herida. Y esa herida está supurando. Esa herida está ensangrentada y necesita ser sanada. Por eso recuérdese lo que dice la palabra acerca de aquel samaritano, que cuando vio a aquel hombre herido y golpeado, lo primero que hizo fue sacar vino y le echó vino. Y lo que hizo el vino fue matar el microbio. Luego le echó aceite, el bálsamo, y luego vendó la herida. No le sobó la herida y pobrecito, y ahí está la herida, ya está. No, le echó vino para matar toda contaminación, toda infección, todo microbio, para que no siguiera corriendo la herida. Y luego le echa aceite fresco y después le echa venda, lo venda para que sane la herida. Entonces las llagas, ¿qué son las llagas espirituales? Son consecuencia de aquellas heridas que te han hecho en tu alma, en tu corazón, pero que tú no las has sanado. No has permitido que el Espíritu Santo obre en sanidad en tu vida. Ahí la tienes. Y por eso cuando se toca un tema, cuando te hacen alguna pregunta o cuando ves a algo que lastimó tu alma y que no ha sido sanado, supura la herida por dentro. Entonces las heridas no dejan que tú tengas una vida sana. Esa herida no tratada se convierte en llaga. Y esa llaga es una infección espiritual. Y entonces tú o yo vamos a tener problemas. Y entonces mira lo que dice el salmista, Salmos capítulo 38, versículo 5. Salmos 38, 5. Dice la palabra: hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Entonces el salmista David está escribiendo acerca de la llaga, pero de manera espiritual. Hieden y supuran mi herida. Y lo más tremendo es que si esa llaga no se sana, puede gangrenar. Y entonces lo que va a significar es que te amputen un miembro de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque no se le dio seguimiento a esa herida. Entonces, ¿qué tan importante es que a nivel espiritual le pidamos a Dios mucha sabiduría y con los ojos del Espíritu? Por eso los 4 seres que habla el Apocalipsis tenían ojos por dentro, ojos por fuera. Porque los ojos por dentro es para discernir dónde nos lastimaron, dónde nos hirieron, qué llagas espirituales hay en lo profundo de nuestro corazón para poderlas sacar. Y para decirle: Señor, aquí expongo mi llaga, sáname, libértame, restáurame. Para que la herida, número 1, no hieda y número 2, no supure. Porque si no es tratada esa herida rápidamente, se puede gangrenar. Y por eso qué tan importante es que el pueblo de Dios aprenda a ministrarse. Y el pueblo de Dios busque ministración y busque liberación de su alma. Y se acerque a los líderes que el pastor ha delegado o al pastor y le diga: pastor, quiero ministrarme. Hay una herida en lo profundo de mi alma. Necesito sacar esa herida, esa lastimada. Quiero ser libre. Y dice la palabra que el que confesare su pecado y se apartare, alcanzará misericordia. También dice su palabra que el hombre, óigalo bien, que el hombre que retiene su pecado no prosperará. Entonces pongámoslo al revés. El hombre que confiesa su pecado prosperará. Y hace algunos martes tocamos el tema acerca de la prosperidad del alma. Qué lindo es tener un alma próspera. Por eso el apóstol Juan le dice al anciano Gayo: deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma. Porque necesitamos en este tiempo, hermanos, tener almas prósperas. Y almas prósperas significa almas sanas, almas que tengan
sanidad en lo profundo, almas que sean restauradas, almas que sean liberadas, almas que sean sanadas para poder caminar en esta vida. Si no, no vas a poder caminar, vas a tropezar constantemente, no vas a poder alcanzar la bendición que el Señor tiene para tu vida, porque hay heridas, hay lastimadas, y cuando estás a punto de alcanzarla, algo sucede y te vuelves a estancar. ¿Por qué? Porque hay heridas que están supurando en lo profundo de tu ser. Sin embargo, hermano, lo hermoso y precioso es que el Señor es nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Y entonces mire lo que dice la palabra en Isaías capítulo 38, versículo 21. Isaías capítulo 38, versículo 21. Dice la palabra: y había dicho Isaías, el profeta Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Aquí está hablando de la enfermedad que tenía Ezequías. Isaías le había dado un mensaje claro y puntual a Ezequías. Usted sabe, hermano, que Ezequías era rey de Israel, pero el Señor levantó a Isaías y le dijo: llega a la casa de Ezequías y dale un mensaje. Mire qué tipo de mensaje. No le llevó un buen mensaje: mira, serás prosperado, vas a tener camellos, vas a tener un grupo de vaquitas, vas a tener ovejas. No, le dice: ordena tu casa, dice el Señor, porque morirás. Mire qué mensaje. Y Ezequías, hermano, estaba enfermo. Pero ahora el profeta Isaías dice, y había dicho Isaías: tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Entonces, ¿qué sana la llaga? El higo. ¿Y qué representa el higo? El higo, hermano, es un fruto de la higuera. Ahora, lo hermoso y precioso es que el higo representa dulzura. Y nosotros en Cristo, hermano amado, recibimos dulzura en Cristo Jesús. Él vino a borrar el pasado, a quitar el pasado, a limpiarte, a declararte libre, a sacarte de la esclavitud, a abrir las puertas de la cárcel, a romper yugos y cadenas. Ahora es para que tu vida no sea una vida llena de amargura, de ira, de resentimiento, de odio, sino que tu vida en Cristo sea una vida diferente, una vida con dulzura. Por eso el salmista David dijo: has cambiado mi lamento en baile. Hay dos tiempos: lamento y baile. Otra versión dice: quitaste mi lloro y mi tristeza y me diste gozo y alegría. Entonces, qué tan importante es que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude y que Él nos dé de su higo, de la dulzura del higo, para que sane toda llaga, toda herida en lo profundo de nuestra alma. Isaías 53:5, que es un versículo muy hermoso y muy conocido. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Recordemos que el Señor Jesucristo recibió 39 latigazos en la espalda. Le bofetearon, su rostro estaba hinchado. Le pusieron una corona de espinas. Hermano, las espinas eran grandes, más de 1,5 pulgadas según los estudiosos. Entonces, hermano, su cabeza había sido golpeada, herida. Le metieron, hermano, un clavo en cada mano, clavos en los pies. Adicional, agarran la lanza y le hieren el costado. Le golpearon, lo lastimaron, lo latigaron. Mire, hermano, cómo llegó Cristo a la cruz del Calvario. Pero dice la palabra: por sus llagas somos sanados. Porque ahora usted y yo somos sanados por sus llagas. O sea, si Él fue herido en su cabeza, lo que el Señor nos está enseñando es que ahora Él va a sanar y restaurar nuestra mente, nuestra forma de pensar. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12, 1 y 2 dice: hermano, transformaos vuestro entendimiento. Renovaos vuestro entendimiento en Cristo. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
transformando vuestro entendimiento. Pero también dice que le golpearon la espalda, 39 latigazos. ¿Sabe por qué? Porque eso nos habla de la sanidad en nuestra espalda, de la sanidad. Usted sabe que en la espalda, hermano, muchas personas tienen lumbago, tienen dolores de huesos, dolores de músculos. ¿Sabe por qué? Porque los estudiosos dicen que en la espalda, cuando hay una carga emocional muy fuerte, a las personas les duele la parte de los hombros, la parte media baja de la espalda, cuando hay una preocupación financiera fuerte. Hay muchas personas que sufren de lumbago, pero realmente, dice, es que hay un mal movimiento. No, es que tienen un problema, una carga emocional fuerte, una angustia, una preocupación por dinero, una carga financiera emocional fuerte. Entonces el Señor nos quiere hacer libres, porque por sus llagas somos sanados. Las manos que hablan de dar, que hablan de bendecir, que hablan de abrazar, de dar amor, tenemos que ser libres para poder dar, para poder amar, para poder bendecir a otros, para poder levantar a otros, para poder trabajar en la obra, para poder ayudar. Los pies que nos hablan de nuestro caminar, los pies sustentan el cuerpo, reciben el peso del cuerpo. Y eso nos habla del caminar en Cristo, que no nos quedemos estancados, sino que caminemos y avancemos. Hermano, entonces cuando yo veo que dice la palabra, por sus llagas somos sanados. Ahora, por las heridas de Jesucristo, en su cabeza, en su rostro, en su espalda, en sus manos, en sus pies, en su costado, somos sanados. Recibimos sanidad en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 15. Dice la palabra del Señor. Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. O sea, para tener derecho al árbol de la vida hay que lavar las ropas. Ese árbol de la vida es Cristo. Y lavar la ropa se representa ministración. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Oiga esto, mas los perros estarán fuera. O sea que aquí no hay entrada para este tipo de ministros falsos. No hay entrada a la presencia del Señor para este tipo de ministros falsos. ¿Por qué? Porque los perros estarán, ¿dónde? Estarán fuera. Pero qué tan importante es que nosotros entremos y tengamos derecho al árbol de la vida, siempre y cuando amemos la limpieza espiritual, amemos la administración, limpiar nuestras vestiduras, limpiar nuestro caminar, limpiar nuestro ser. Por eso Pablo dice, a fin de presentaros como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Lo que Pablo está hablando, hermano, es de una iglesia poderosa, pero que no tenga mancha, que no tenga arruga y que no tenga contaminación. Por eso tenemos que sacar de nuestra vida toda mancha, toda arruga que representa toda vejez y toda contaminación. Y Jueces capítulo 7, versículo 5, para terminar el estudio, usted se recordará que Dios le habla a Gedeón a través del mismo enemigo. Porque en ese entonces, hermano, los madianitas estaban conquistando Israel. Y, hermano, habían rodeado el campamento. Y Gedeón, hermano, desciende al campamento de los madianitas cuando escucha que un soldado madianita le dice al otro: tuve un sueño y soñé como un pan venía desde arriba y rodaba y destruía las tiendas. Y entonces ahí Gedeón entendió que Dios le estaba hablando a él y le estaba confirmando a través de este hombre que era
enemigo de Gedeón, enemigo de Israel. Y entonces mire qué tremendo, porque él entendió proféticamente lo que Dios iba a hacer con el campamento de los madianitas, los iba a destruir. Claro, los madianitas eran, hermano, un grupo como de 160,000 soldados. Y Gedeón tenía únicamente 32,000 soldados. Entonces casi que eran, hermano, 5-1. Pero ahora lo tremendo es que Gedeón va a conocer una dimensión diferente que no conoce de Jehová. Porque, hermano, Gedeón ahora va a conocer a Jehová de los ejércitos, a Jehová el poderoso, el que no conoce la derrota, el que no tiene miedo. Y entonces, hermano, el Señor le dice a Gedeón que se regresen a sus casas, los recién casados, los que tienen temor. Y, hermano, se regresa a un grupo fuerte y se queda otro grupo. Y óigalo bien, se van 10,000 y se quedan 22,000. Y entonces el Señor le dice a Gedeón, llévalos a tomar agua. Llévalos a tomar agua. Y entonces Gedeón los lleva a tomar agua. Lo tremendo es que Dios le marca a Gedeón y le pone una señal. Entonces Jueces capítulo 7, versículo 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Versículo 6. Y fue el número de los que lamieron, poniendo la mano a su boca, 300 hombres. Pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Óigalo bien. Pero fue el número de los que llevaron su mano a la boca, 300. Y lamiéndola como perros, óigalo bien, fueron 300. Todos los demás se arrodillaron para beber. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una figura preciosa, porque llevaron la mano, ¿sí? Y bebieron el agua. ¿Qué representa la mano? Los 5 ministerios. Eso representa la mano, los 5 ministerios. Y entonces llevan su mano y beben agua. ¿Qué representa eso, hermano? Que los verdaderos ministros del Espíritu van a agarrar agua y te la van a llevar para que tú la bebas, para que sacie tu sed, para que tú bebas del agua de vida, para que tú bebas del agua que es la palabra de Dios revelada, para que tú la bebas. Pero aquellos que se arrodillaron y se descuidaron, estos fueron devueltos al campamento. ¿Qué tan importante es que nosotros aprendamos a beber del agua? Pero óyelo bien, del agua que la mano nos lleva a la boca. Y la mano habla de los 5 ministerios, los 5 verdaderos, los 5 genuinos ministerios del Espíritu. Y aquí lo dice la palabra. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase todas las demás gentes, cada uno a su lugar. De los 22,000 se quedan únicamente 300 hombres que recibieron el agua de la mano. Óigalo bien, hay una figura preciosa, la mano, la poderosa mano de Dios. El apóstol Pedro dijo, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Está hablando de los 5 ministerios que beben el agua.
Y entonces son varones, son siervos, son, hermano, ovejas dispuestos a pelear la batalla porque están bebiendo el agua que le llevan los ministerios, los ministros, y que la bebe. Qué tremendo y qué hermoso es esto. Por eso, hermano, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para poder tener cuidado de los falsos perros espirituales que están hoy en día rodeando a las familias, a los hogares, que el Señor los reprenda, a la iglesia, para devorar y para destruir. Termino diciéndote, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos que tener cuidado y que Jehová reprenda a todo perro espiritual de tu vida, de tu hogar, de tu familia, de mi vida, de mi familia, de la congregación. Que Dios guarde a su pueblo, que Dios guarde a su iglesia, porque hoy más que nunca hay perros espirituales que quieren destruir tu vida y te quieren alcanzar para que tú no hagas la obra del ministerio. Pero así como Gedeón tomó su ejército y estos hombres bebieron del agua, llevándola en sus manos y bebiendo el agua, esos fueron los que Dios escogió para pelear la batalla. Y luego usted sabe la historia. Dice que Gedeón solo tocó la trompeta. Gedeón dice que quebraron los cántaros porque adentro estaban las antorchas encendidas, pero se pelearon y se mataron entre ellos mismos. Jehová los confundió y entre ellos mismos se mataron. Hermanos amados, cuando tú y yo bebemos del agua, cuando tú y yo recibimos el agua de Dios, que es la palabra, a través de los ministerios que nos cubren, a través del ministro que nos cubre, tú eres escogido, tú eres señalado para ser conquistador y para pelear la batalla. Versus los otros que se tiraron y bebieron el agua a su manera. Mire qué tremendo. Dios siempre, hermano, tiene remanentes. De un grupo de 32,300 escogió Dios. Yo quiero esta noche terminar el estudio, bendecir tu vida y que tú recibas esta palabra del Señor. Padre, gracias por tu palabra y gracias por enseñarnos a cuidarnos de los falsos perros. Te ruego y te suplico que tú, Señor, ministres en el nombre de Jesús a tu pueblo. Que tú ayudes a tu pueblo, que tú guardes cada vida, cada corazón, cada familia, cada hogar, Señor. Líbranos de los perros, guárdanos de los perros, Señor, espirituales. En el nombre de Jesús, haz un vallado alrededor nuestro, Padre, y que podamos discernir, Señor, en este tiempo final, que esos perros espirituales están queriendo destruir nuestras vidas. Pero, Señor, estamos bajo tu poderosa mano. Guárdanos y líbranos del mal, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a tu pueblo y guarda a tu pueblo. Guarda a las familias. Cada petición de tu pueblo la ponemos en tus manos para que tú obres poderosamente en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones, pueblo de Dios. Que el Señor ministre un sueño reparador a tu vida. El Señor guarde tu entrada y tu salida. Bendiciones. Feliz noche.